Una solución inesperada. Sonó el timbre de casa, era un amigo que había conocido en un momento de apuro. En aquella ocasión se le había quedado parado el auto en medio de la calle y yo lo ayudé como pude, ya que la mecánica no es mi fuerte. Primero colaboré al sacar el vehículo del medio de la calle, cuando se había producido un embotellamiento bastante grande, con bocinazos incluidos. Después de ese pequeño acto de amor se había dado una charla profunda. Fue sorprendente, ya que el muchacho se confió situaciones que ni a un amigo íntimo hubiera confesado, cuestiones demasiado personales y delicadas. Sin embargo, cuando más entraba en confianza, más se abría su corazón. Aun si nuestros intereses eran opuestos, dado que muchas de las cosas que me contaba no estaban contempladas en mis parámetros, sentí que no tenía que juzgarlo, no podía corregirlo en la primera ocasión de conocernos. Al finalizar aquel momento nos intercambiamos las direcciones pensando que sería bueno volver a vernos. A decir verdad, yo no estaba seguro de volver a encontrarme con ese joven. No obstante, empecé a rezar por él y por aquello que tanto lo movilizaba en su interior. Más no podía ser. Sin embargo, de repente estaba ahí, en la puerta de mi casa. La sorpresa fue completa y la alegría de volver a vernos grande y recíproca. Con unos mates de por medio, la conversación continuó desde el mismo punto donde habíamos quedado. Me habló de su trabajo y al final abordó una situación fenomenal. En la casa donde trabajaba había encontrado un sobre cerrado con una suma considerable de plata adentro. No había nombre en el sobre, no sabía de quién era, pero le venía más que bien ese dinero, dado que tenía que pagar la cuota de un préstamo y no sabía cómo hacerlo. Mi joven amigo estaba entusiasmado por esta plata y le parecía más que justo utilizarla. Honestamente, yo no estaba tan convencido de su opción. Sin ponerme moralista, simplemente quise llamarle la atención sobre lo que hubiera podido vivir la persona que había perdido el sobre con el dinero, o al menos lo que él hubiera sentido si le hubiese pasado esto, perdiéndolo todo. Quería apelar a su conciencia para ponerlo de frente a su honestidad y decidiera al menos hacer el esfuerzo de ubicar a la persona víctima del descuido. A priori esto parecía imposible. Mi joven interlocutor se defendió como pudo, justificando su accionar. Yo no quería matarlo con mis argumentos, por lo que al despedirle le dije: ya verás que la honestidad al final te mostrará el camino para pagar tu deuda, pero no la pagues con plata de alguien que quizá la necesita tanto como vos. Finalmente nos dejamos y el apretón de su mano era visiblemente menos entusiasta que cuando había llegado. Por 2 días no supe nada más de él y sinceramente tenía un poco de temor de haber sido demasiado duro. Sin embargo, no podía alabar lo que me parecía una injusticia. Una mañana llena de trabajo, tanto ya no sabía dónde se encontraba mi cabeza, sonó el timbre y nuevamente vi a este muchacho. Su rostro estaba luminoso y casi no lograba contener aquello que quería decirme. ¿Sabés? Cuando me fui me pusiste en una crisis interior. Sentí que tenías razón, pero necesitaba tanto la plata. No me quedé en paz pensando cómo se hubiera sentido la persona que la había perdido y en cómo yo me hubiera puesto si fuese el que estaba en esa situación. Por 2 días no logré dormir y me quedé pensando. Finalmente me puse a buscar un poco. Ni necesité tanto tiempo para encontrar a la persona a la cual le había desaparecido la plata. Era un joven que trabaja en el mismo edificio que yo. Lo reconocí por habernos cruzado varias veces y charlar un poco. Es hincha del mismo equipo que yo. Lo vi con los ojos rojos y le pregunté qué le pasaba, si podía ayudarlo. Entonces me contó lo de la plata perdida. Me dijo que la había ahorrado para señalar el salón de fiesta de su casamiento. La había perdido el mismo día en que después del trabajo tenía que encontrarse con su novia para pagar la seña. Imagínate, todo se le había venido abajo y no sabía qué hacer para poder volver a juntar tanto dinero. Su novia y él proceden de familias humildes y no había plata que sobrara. En ello, al preguntarle cuánto dinero había en el sobre perdido, me dijo justamente la suma que yo había contado. Estaba seguro de que era su sobre, y con una sonrisa le dije que lo había encontrado, pero no sabía a quién devolvérselo.
Le dije que estaba feliz de poder entregárselo y ayudarlo para su casamiento. No podía creerlo. Me abrazó y esta vez sus lágrimas eran de alegría. Al día siguiente vino a buscarme y me dijo: con mi novia quisiéramos invitarte como huésped de honor para nuestro casamiento. ¿Vas a venir? Naturalmente le dije que sí. Pero ¿sabés qué es lo mejor? ¿Recordás que me habías dicho que la honestidad al final vencería? Me aumentaron el sueldo y juntando el dinero del aumento de 2 sueldos puedo pagar la cuota del préstamo. Fue un aumento completamente inesperado. Tenías razón. Gracias por no haberme alentado a quedarme con lo que no era mío. Es una lección tremenda que no quisiera olvidar nunca más. El muchacho se fue nuevamente y esta vez el abrazo era de corazón. Y puedo volver a verte, ¿verdad?, me gritó al alejarse.